La idea de este video es conversar un poco y reflexionar sobre el concepto de límite de sucesiones numéricas. Está pensado para los estudiantes de análisis matemático de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quienes ya han trabajado sobre el concepto de límite de sucesiones, han calculado límites y han hecho bastante ejercitación sobre o que toma o que involucra esta noción. Acá nos queremos detener un rato a trabajar sobre el concepto en sí y sobre una definición de convergencia o de límite para el caso finito inicialmente, mirándola un poco desde varios ángulos. Por un lado, mirando cómo uno escribe o cómo se presentan las definiciones, cuáles son los elementos que una definición en matemática tiene. Por un lado, si lo que uno va a definir es el concepto de límite de una sucesión, aparece en primera instancia el objeto sobre el cual se va a definir el concepto nuevo. Es decir, si voy a definir límite de una sucesión, el concepto de sucesiones ya lo tengo que haber visto. Entonces, aparece en primera instancia, y sigan el mouse, así pueden ir viendo lo que voy señalando. Aparece primeramente presentada la sucesión. Sobre esa sucesión es que uno va a presentar el concepto de límite de una sucesión. En general el concepto viene indicado de alguna manera, o en itálica o subrayado, y fíjense aquí que el concepto que estamos definiendo es límite de la sucesión a sub n cuando n tiende a infinito. O sea, todo eso es lo que está señalado en itálica y se indica que el resultado es un valor real. Ustedes ya saben que no necesariamente el límite de una sucesión tiene por qué ser un número, podría dar infinito. Y también lo que en general una definición lleva es la notación que se usa. Eso puede aparecer como aquí entre paréntesis, luego de poner el nombre. Se dan cuenta que hasta acá lo único que está presentado es el nombre del objeto que estamos definiendo, que es límite de una sucesión. Todavía no hemos dicho lo que eso significa. Sin embargo, antes de decir lo que significa en esta escritura, aparecen distintas notaciones como estas. Si apareciera primero la notación, habría que decir cómo se dice, es decir, si nosotros viéramos en una definición esto escrito, esto que estoy pintando aquí con el mouse, tendría que estar dicho cómo se lee. Basta pensar en alguien que no conozca este concepto, que no sabría cómo leer esto. No sabría que esto se lee límite de a sub n cuando n tiende a infinito igual L. Y luego viene la condición que se debe cumplir para que efectivamente esté caracterizado ese objeto que estoy queriendo definir. En este caso es esta sentencia, es esta frase, es esta afirmación simbólica que es la que vamos a tratar de desmenuzar aquí y sobre la cual vamos a estar reflexionando este rato. Ahora la leo simplemente, pero ahora en un momento también voy a explicar de qué se trata. La leo y dice, para todo epsilon mayor que 0, existe n0 que pertenece a los naturales, tal que para todo n en los naturales, n mayor o igual que n0 implica módulo de a sub n menos l menor que epsilon. Y aparecen aquí dos formas alternativas de expresar el mismo concepto, que es decir que a sub n converge a L o que a sub n es una sucesión convergente, y puedo ponerle aquí a dónde converge al valor L, número real. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar esta afirmación, qué es lo que dice. O sea, la condición que se tiene que cumplir para que la sucesión tenga un límite L, valor real, es esta que está aquí, que acabo de señalar con el mouse, que expresa que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural n0, tal que se cumple lo siguiente. Y ahora voy a leer eso siguiente de la siguiente manera. Para todo n natural, y lo que viene es una implicación, por eso le puse ahí las comillas. Es decir, dado un epsilon positivo cualquiera, tiene que existir un natural, de manera tal que cualquiera sea el número natural que uno tome, y ahora voy a leer la implicación, siempre que ese natural sea mayor o igual que n0, entonces debe valer que la sucesión, el término de la sucesión correspondiente al n, menos L en módulo sea menor que epsilon. Esto indica, como ya
hemos estado trabajando anteriormente, que la distancia entre A sub n y L puede hacerse arbitrariamente chica. Eso lo genera. La distancia entre A sub n y L se expresa en símbolos como el módulo de la diferencia entre A sub n y L. Y que sea arbitrariamente chica quiere decir que puede hacerse menor que un número positivo cualquiera. Ya hablamos de esto también en una de las clases anteriores. El épsilon en principio no tiene por qué ser chico. El épsilon podría ser un valor muy grande. La única condición que hay sobre el épsilon es que sea positivo. Sin embargo, como ahora vamos a estar viendo, el sentido de esta definición o podemos interiorizar el concepto del límite de una sucesión, en el caso que da un número real, cuando nos imaginamos valores del épsilon chicos. Voy a hacer aquí un gráfico que no lo puedo hacer en la dinámica, pero voy a ir señalando cómo se graficaría para que los que están mirando lo puedan reproducir. Primero trazamos los ejes, eje X y eje Y. En el eje X marco los números naturales, que son los únicos valores de la variable independiente sobre los cuales la sucesión, que es una función, toma valores. Es decir, la sucesión, recuerdo, es una función de dominio natural y a valores reales. Marco la sucesión, es decir, para el 1 marco el valor A sub 1, hago este puntito y sobre el eje Y marco que ese valor que tengo en el eje de las ordenadas es el valor de A sub 1. Me vengo a n igual a 2, marco el valor de la sucesión, yo aquí la estoy inventando o la inventé, me voy al eje Y y marco el A sub 2, para n igual 3 subo y marco el A sub 3, para n igual 4, para n igual 5 y así tengo los puntos sueltos que están representando algunos de los valores de la sucesión que sabemos que tienen que ser infinitos. En este caso, una vez que marcamos los puntitos, imagínense que yo no hubiera hecho más nada en el dibujo, solamente tenemos los puntos. Si ustedes están siguiendo la construcción, solo en su papel tienen los puntos. Lo que nos tocaría imaginar es cuál es el L del que habla la definición. Todos ustedes saben que con el límite nos estamos refiriendo a un valor, en este caso numérico, al cual estas imágenes de la sucesión se acercan a medida que n se hace cada vez más grande. Ustedes eso lo saben de lo que han visto anteriormente. Entonces, cuando tienen los puntos sueltos, lo que uno hace es trata de imaginar o de anticipar o tener un candidato de un posible número real que pueda llegar a ser el límite de esta sucesión. En este caso yo lo marqué aquí, marqué el L, un resultado sobre el eje de las IES, punteo esta línea horizontal paralela al eje X, a la altura del L, y ahora empiezo a mirar lo que la definición me manda hacer, que es imaginarme que tomo un valor épsilon positivo, y tratar de ver si efectivamente puedo hacer los términos de la sucesión arbitrariamente cercanos al L, con tal de tomar un n0 a partir del cual esto ocurra. Fíjense, con tal de que exista un n0, eso lo marca esta existencia del n0 natural, y lo que acabo de decir del a partir del cual me lo marca esta condición de aquí, que para todo n natural, siempre que n sea mayor o igual que n0, entonces debe ocurrir que la distancia entre an y el L es menor que epsilon. Recordarán que la distancia entre a sub n y L sea menor que epsilon quiere decir que los valores de A sub n están en este intervalo. Si yo imagino un épsilon como el que dibujé aquí, de esta medida, de esa amplitud, y me paro en el L, cuando sumo épsilon y cuando resto épsilon, eso me genera un intervalo que tiene como por amplitud, si me paro en el L, un valor épsilon para cada uno de los lados, y entonces que A sub n cumpla esta desigualdad, lo que está significando es que A sub n, los A sub n, que son los valores correspondientes a algún número natural n en el que me pare, distan de L en menos de epsilon. Esto significa esto que está aquí,
que A sub n dista de L, o sea, está a distancia de L, un cierto valor que es menos que epsilon. Eso gráficamente significaría estar en esta franja que está limitada por L más epsilon y L menos epsilon. La pregunta es ¿desde dónde? Es a partir de dónde. ¿Desde cuál de los n naturales es que esto va a ocurrir? Yo aquí, como les decía, inventé un epsilon de esta amplitud que está aquí, que estoy aquí señalando, y entonces lo que tengo que mirar es desde cuál de los n naturales se cumple que todos los siguientes valores, cuando les calculo la imagen, cuando voy a ver cuánto me da la sucesión A sub n, resulta que la sub n dista de L en menos de epsilon. Si me fijo en la sub 1, quedó afuera de esa franja, si me fijo en la sub 2 también. Bueno, sigo avanzando con los n naturales y me encuentro que a partir del 10, el n0, perdón, que a partir del valor n igual 10, el a sub 10 ya cae en esa franja y los siguientes también. Si yo hubiera dibujado para el 11 un puntito que hubiera estado aquí arriba, afuera de la franja, el n0 igual 10 no me hubiera servido, hubiera tenido que correrme hacia un valor más grande, natural, un natural mayor, de manera que se cumpla que todos los siguientes valores de n tienen sus imágenes en la franja. Estar en la franja significa que la sub n, que es el que está aquí, dista de L en menos de epsilon. El punto fuerte del concepto es que esto que estoy contando aquí para un epsilon que se me ocurrió dibujar cualquiera, con tal de que se vea el dibujo para ustedes que están mirando esto, es que esto puede hacerse cualquiera sea el epsilon. Aquí viene lo de la arbitrariedad del epsilon y lo que decía hace un momento de que los términos de la sucesión A sub n y L distan en menos de un epsilon arbitrario o están arbitrariamente cercanos. Si el epsilon fuera muy grande, imaginemos acá, en esta situación, si yo tomo un epsilon enorme, todos los términos caen adentro de la franja. O sea, si el epsilon es muy grande, la franja es muy ancha. Entonces, desde el n0 igual 1, desde el primero tal vez caen todos dentro de la franja y entonces resuelvo el problema rápidamente. Digo, a partir del primero de los términos todos caen en esa franja. El punto interesante está cuando uno piensa en achicar el epsilon. Hagan el ejercicio de dibujar. Achiquen el epsilon a la mitad. Van a generar una franja que sube una longitud que es la mitad de la que subí yo. Sube y baja. Entonces queda una franja de la mitad de ancho. Por decirlo así, siempre centrada en L. Pónganse a mirar desde qué n0 se cumple que los asubenes correspondientes todos están adentro de esa franja. Ahí habríamos pescado el n0 en cuestión. Se dan cuenta que lo que ocurre aquí, para esta sucesión dibujada, no tengo una fórmula para ella, ni ningún criterio de construcción, más que un dibujo que les estoy invitando a que imaginen que se sigue construyendo de una manera análoga. Cuanto más flaco sea el intervalo alrededor del L, es decir, cuanto más chico sea el epsilon, más lejos, más grande va a tener que ser el n0, a partir del cual todos los valores que siguen caen en la franja. Eso me permite imaginar que esos valores de la sucesión que están en una franja muy cercana al L, tienen que ser números muy parecidos al L. Entonces, esta es la idea que está atrás de esta sentencia o de esa afirmación simbólica que se ve tan corta. La fuerza la tiene el epsilon, en el que el epsilon sea arbitrario, y el problema de probar un límite por definición está en darse cuenta, en poder probar que efectivamente hay un natural a partir del cual, yo digo a partir del cual, y cuando digo a partir del cual me estoy refiriendo a toda esta parte que pinto aquí, a partir del cual pasa ¿qué? A partir del cual los términos de la sucesión distan de L, ahí estoy mencionando el módulo de A sub n menos L, en menos que el epsilon. Lo digo una vez más y me voy a mostrarles una forma diferente de representar esto.
El límite de una sucesión a sub n, cuando n tiende a infinito, es un cierto número real L, si solo si, cualquiera sea el épsilon positivo que tome, existe un número natural n0 a partir del cual todos los siguientes términos de la sucesión distan de L en menos de épsilon. Hay otra forma de representar las sucesiones que seguramente ustedes recuerden, que viene de pensar que siempre todas las sucesiones tienen el mismo dominio. Todas las sucesiones tienen por dominio los naturales, entonces es como cargar información por demás, tener que andar haciendo un gráfico cartesiano que siempre en el eje X tenga los números naturales. Por eso muchas veces uno solamente toma el eje de las CIES, que es donde efectivamente se plasman los valores, las imágenes de esta función para distintos valores de n. Es decir, imaginen el eje de las CIES puesto horizontal. Sería una cosa así. A mí me quedan hojas separadas. Ustedes que están construyendo el dibujo traten de hacerlo más o menos parecido. Este eje horizontal que aquí pongo de manera horizontal es el eje Y de mi dibujo anterior. Y ahí voy marcando los puntos, los distintos valores de A sub 1, A sub 2, A sub 3, y me imagino cómo sigue la tendencia, y lo que tendría que ver para convencerme intuitivamente, la definición me manda a hacer lo que acabo de decir, pero intuitivamente tratar de convencerme que un cierto número es efectivamente el límite, es imaginarme que cualquiera sea el entorno, el radio del entorno que tome, a partir de un momento los puntitos de la sucesión todos entran en ese intervalo, en este intervalo que tiene radio épsilon. Es decir, pueden venir saltando los valores, pero a partir de un momento todos los que siguen se meten adentro de ese intervalo. Si esto que estoy diciendo lo puedo justificar para cualquier amplitud de ese intervalo que estoy tomando, es porque entonces el límite de la sucesión efectivamente es L. Un par de cosas a tener en cuenta y pasamos a un ejemplo. Cuando nosotros queremos usar la definición para probar un límite, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener al candidato a hacer el límite, el número, el posible límite, el posible valor del límite, tenemos que tenerlo. Eso es todo un problema. Cuando uno tiene una sucesión medio extraña, que no tiene la menor idea a cuánto tiende, no podría probar un límite por definición. Si no tengo un candidato para el L, no tengo un valor que poner aquí. No tengo un valor respecto del cual decir, ¿será cierto que los términos de la sucesión distan de L en menos de épsilon con tal de tomar un n0 suficientemente grande a partir del cual los valores cumplan esto, los valores de la imagen de la sucesión cumplan esto? O sea, necesito tener un posible límite. Por eso digo, aquí estamos reflexionando sobre la definición de límite de sucesiones. Ustedes, alumnos de análisis, saben calcular límites con muchos recursos, entonces van a tener candidatos al L. Acá vamos a poner el foco en probar esos límites por definición. Hay que tener en claro que lo que nosotros estamos haciendo cuando queremos probar por definición un límite es que el problema que nos trae esa demostración es cómo busco un n0 que sea tal que cumpla que los términos de la sucesión distan del L en menos de épsilon con cualquier épsilon que me quieran dar. Es decir, se vincula esta viñeta con la que sigue, con que el épsilon debe ser arbitrario, pero el problema de quien prueba un límite por definición está en cómo asegura la existencia del n0, cómo le muestro al lector que tengo forma de asegurar la existencia de un n0, cualquiera sea el épsilon que me quieran dar. Vamos a ver un ejemplo. Elegí esta sucesión de término general 2n menos 5 sobre n más 1, nos toca proponer un supuesto límite y probarlo por definición. Ustedes saben, porque han calculado límites, que esta sucesión tiende a 2. Son dos expresiones de grado 1. El límite de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, da
el cociente de los coeficientes principales, así que da 2 sobre 1. Esa es la chapa que tenemos, es decir, sabemos que el límite tiene que ser 2. Si nosotros exploráramos numéricamente, yo acá hice las cuentas en Excel y las pegué simplemente, si hiciéramos las cuentas en Excel, empezaríamos a ver alguna tendencia. Fíjense cómo son dispares los valores. Bueno, yo seguí hasta el 23 y recién ando por el 1,7. O sea, todavía me falta un montón para acercarme al 2. No podría guiarme de esta tabla. O sea, tal vez esta tabla me permita pensar que tal vez sea 1,7 el límite o 1,71 o 1,8, no sé. O sea, esta tabla sola, si yo estuviera a ciegas de cómo es el comportamiento de esta sucesión, no me daría un buen candidato al límite. Y ahí habría que ver qué pasa si pifio, o sea, qué pasa si agarro un L que en realidad no es. Eso es súper interesante de pensar. Capaz que se podrían quedar con esa idea. Les cuento cómo encaramos la prueba de que efectivamente el límite de esta sucesión es 2. Propongo ese límite, que es, como les decía, el primer paso. Me tengo que jugar por un candidato, me voy a jugar por un candidato correcto. Lo que nos toca hacer inicialmente es explorar para ver cómo podría ser el N0 a partir del cual resulta que la sucesión menos el límite en módulo es menor que epsilon. Dicho de otra manera, exploro cómo podría ser el N0 a partir del cual los términos de la sucesión, que son estos, distan del supuesto límite, que es 2, en menos de epsilon. Entonces me agarro esta parte, agarro la parte del módulo y empiezo a hacer cuentas matemáticamente correctas. Ustedes me siguen aquí, saqué como un denominador n más 1, opero, me queda el módulo de menos 7 sobre n más 1, módulo de menos 7 es 7, como n es natural, n más 1 es natural, entonces el módulo deja simplemente n más 1, y hasta ahí, si yo no hiciera más nada, si tapara esto que sigue, tengo cuentas que solamente están expresando lo que dice el módulo. Ahora viene una imposición, el quisiera que sea menor que epsilon. Es como un deseo, yo quisiera que esto quede menor que epsilon, y lo que me interesa saber es cómo debería tomar al n para que esto ocurra. Entonces, fíjense cómo es la cuestión. En este punto, en el del quisiera, yo impongo una condición que no sé si vale. La estoy imponiendo solamente para ver si puedo darme cuenta cómo tomar al n0 que ando buscando. Impongo la condición y sigo operando teniendo el cuidado de hacer operaciones matemáticamente correctas. Vale que pase n más 1 multiplicando porque, como les decía, el n es natural, por lo tanto positivo, al sumarle 1 me queda positivo. Si multiplico miembro a miembro por n más 1, el sentido de la desigualdad se mantiene porque es un positivo. Lo mismo ocurre cuando divido miembro a miembro por epsilon o paso al epsilon dividiendo. Lo puedo hacer sin que el sentido de la desigualdad se modifique porque el epsilon es positivo. Para explorar cómo tiene que ser el n, me quedaría pasar el 1 restando, y entonces digo, bueno, si yo supiera que el n0 que ando buscando es mayor que 7 sobre epsilon menos 1, lograría esto que quiero que ocurra. Ahora digo, ¿quién me asegura que hay un natural que cumpla esta condición que quedó aquí? Que hay un natural n, a quien voy a llamar n0, que cumpla esta condición que hay aquí. Bueno, esto es un número real, epsilon es positivo, 7 sobre epsilon es un número real, resto 1 me da un número real, y entonces aparece a salvarnos el principio de Arquímedes, que dice que dado un número real cualquiera, nosotros sabemos por Arquímedes que existe un número natural mayor que ese número real. Como 7 sobre epsilon menos 1 es un real, Arquímedes me permite asegurar que existe un natural que es mayor que 7 sobre epsilon menos 1. En este punto termina mi exploración. Ya tengo en claro
¿Cómo proponer el n0? Recuerden que, les decía hace un momento, el epsilon tiene que ser arbitrario y mi problema al probar un límite por definición es asegurar la existencia de un n0 que cumpla, que a partir de él los siguientes términos de la sucesión distan del L en menos de epsilon. Esa parte podría no estar, y en general no está en los libros, y es lo que complica al lector a entender cómo alguien hizo para demostrar un límite de estos. Yo aquí voy a empezar la demostración que es eventualmente lo que uno encontraría en los libros. Todo parte de considerar un epsilon mayor que 0 fijo, arbitrario, pero no numérico, es decir, epsilon, epsilon. Mayor que 0, pero lo tomo y lo fijo. Ahora tengo un epsilon, que es el que determina el ancho de la franja. Usar la definición significa que yo diga, que argumente por qué existe un natural que me sirve para lo que sigue de la definición, que es que cualquiera sea el n mayor que es n0, el módulo de a sub n menos l es menor que epsilon. No por casualidad, no casualmente, considero un n0 natural que cumpla la condición que recién acabo de ver que me va a ser útil. Entonces, en la demostración digo, tomo epsilon mayor que 0, considero un n0 natural que cumpla esta condición, sé que existe por el principio de Arquímedes, considero un natural cualquiera que sea mayor que n0, y lo que me queda ver es que el módulo de a sub n menos L es menor que epsilon. ¿Se dan cuenta? O sea, el epsilon es arbitrario. El n0, que era mi problema, ya dije cómo lo tomo y gracias a quién existe. Y entonces lo que me queda probar es que los siguientes a ese n0 que acabo de considerar efectivamente cumplen la condición que está en la definición, que es que el módulo de a sub n menos L sea menor que epsilon. Entonces, tomo de nuevo el módulo de a sub n menos L. Aquí está, módulo de a sub n menos L. Repito las mismas cuentas que antes. Lo único que no voy a poder hacer acá, que hice antes en la exploración, es imponer la condición que yo quería que ocurra. En la exploración la impuse. Aquí que estoy demostrando no lo puedo imponer. Va a tener que surgir, va a tener que resultar de lo que haga. Entonces, tomo esta parte, módulo de a sub n menos L, cambio a sub n por la expresión, hago las mismas cuentas que antes, llego a este mismo módulo, por el mismo argumento dejo 7 sobre n más 1, exactamente lo mismo que dije antes, todo eso lo tendría que escribir acá. ¿Cómo sigue? El n que estoy considerando es mayor que n0, eso es una condición, yo quiero ver para los siguientes al n0 lo que pasa. Entonces, ¿cómo encuentro un valor más grande que este 7 sobre n0 más 1? Con tal de achicar el denominador, consigo un resultado más grande. Fíjense, en el denominador aquí tengo n más 1. Algo más chico que n más 1 es n0 más 1, porque n0 es más chico que n, o dicho al revés, n es más grande que n0. Entonces, esta desigualdad vale porque el n que tomé es más grande que n0. Ahora bien, voy a generarme algo más grande que 7 sobre n0 más 1. ¿Cómo genero algo más grande que esto? Poniendo en el denominador algo más chico que lo que está ahí. Algo más chico que lo que está acá, bastaría que achique el n0. Bueno, acá tengo algo más chico que el n0. 7 sobre epsilon menos 1. Cambio, saco n0, pongo 7 sobre epsilon menos 1. Al haber achicado el denominador, la fracción queda más grande y no casualmente, toda esta fracción da epsilon. El resultado me da epsilon sin que lo imponga. No es casual porque el n0 estuvo tomado de manera tal que esto ocurra. Rebobinen lo que acabo de contar, desde la idea de la demostración, desde la idea de la definición hasta cómo se usa esa definición para probar un límite de una sucesión por definición. Y consideren que todo lo que, si uno quisiera escribir solamente la demostración del límite este que acabo de hacer, a esto que yo les dejo acá escrito, faltaría agregarle
todo lo que estoy diciendo en este video, es decir, no saquen de contexto ese escrito, habría que completarlo con todo lo que acabo de decir aquí. Bueno, cortamos por ahora y seguimos en breve.